Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Notas de los autores. Hola, esta es la primera vez que hago un fic. Siempre me ha gustado leer algunas de las grandes historias de este sitio, así que pensé en intentarlo. Este fic fue inspirado e influenciado por uno de mis crossovers favoritos de Ruby Fate llamado Fate Stay Arc de Destaza, aunque no está en la sección de crossover por alguna razón y no se ha actualizado durante aproximadamente 2 años, lamentablemente. Honestamente, no creo que esto sea tan bueno como esa historia, pero quería intentarlo, así que dime si debo rendirme después de esto o seguir adelante. También creo que me estanque cuando se trata de mi ortografía y gramática, así como de mi narración de historias, diablos. Probablemente todo apesta, pero joder, vamos a intentarlo. Hablando pensamientos. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Ruby ni de la serie Fate. 0002. Era solo otra tarde tranquila en la ciudad de Dragontail. Podías escuchar el canto musical de los pájaros en los árboles y la pequeña charla de la gente del pueblo, pero si escucharas con atención, casi podrías distinguir algo en la distancia. Alexander Julius Arc. Un grito aterrador vino de una mujer en la cama mientras aplastaba la mano del hombre cercano. Te mataré por hacerme esto. Continuó mientras el hombre parecía casi colapsar sobre sí mismo bajo la intensa mirada de la mujer. El hombre era Alexander Arc, quien podría ser considerado un hombre muy guapo con su cabello rubio que a veces podría parecer que estaba hecho de dorado combinado con ojos azul profundo que alguna vez verías y agregarías en su bronceado natural oscuro. Es fácil ver por qué capturó los ojos de muchas mujeres en su vida. Lamentablemente, para ellos, solo una mujer había logrado capturar su corazón, que eran las mismas mujeres que en este momento estaban tratando de romperle la mano. Vamos querida, todos lo han hecho. Alex le habló en voz baja a su esposa. Jódete Alex, me hiciste esto. Ella le escupió. Su rostro se arrugó un poco de dolor cuando su esposa presionó más su mano. Siempre se pone tan violenta cuando está embarazada. La mujer que estaba acostada en la cama en ese momento estaba sufriendo al tener que pasar por el milagro del parto, como algunos lo llamaban. Las mujeres embarazadas tenían un hermoso cabello rubio platino que se parecía más al blanco que al rubio, tenían ojos gris claro que les brillaban un poco, además de tener una piel pálida impecable. Ella podría ser considerada hermosa incluso mientras su rostro estaba arrugado por el dolor. Este nombre de mujer era June Arc, la esposa de Alexander Arc y anteriormente madre de 3 hijos. Respiraba muy pesadamente con el sudor por toda la cara mientras se acercaba al final solo para dar unos empujones más antes de que su segundo hijo de hoy finalmente naciera. Así era, ella estaba teniendo gemelos, ya había dado a luz a una niña sana y ahora estaba tratando de dar a luz a la próxima. Esto hace 4 ahora. Pensó para sí misma. Esta había sido una nueva hija consecutiva ahora, no los malinterpretes, amaban mucho a las niñas, pero a Alex y June les gustaría si pudieran tener un hijo, tal vez solo para cambiar un poco las cosas. Alex quería enseñarle a un hijo cómo ser un hombre y conseguir a las niñas como él y su padre lo habían hecho cuando él era un niño, y a June le gustaría tener un niño al que pudiera consentir. Solo un empujón más, cariño, casi terminas. La voz de la enfermera llegó hasta ellos deteniendo sus pequeñas ensoñaciones. Es fácil para ti decirlo. June le respondió, siempre se ponía muy agresiva cuando estaba de parto, era una de las cosas que más odiaba de eso. Los gritos de un bebé recién nacido llenaron la habitación. Las enfermeras rápidamente tomaron al niño y lo limpiaron antes de envolverlo en una manta, luego una de las enfermeras se acercó con un niño en cada brazo y suavemente se los entregó a su madre. Felicidades, ustedes dos tienen un niño sano y femenino. La enfermera les dijo a los padres de ahora 5. La madre y el padre miran a los gemelos. Oh, Alex, mira los dos tan hermosos. Sus palabras estaban llenas de tanto amor que todo el dolor por el que había pasado en las últimas horas pareció desaparecer mientras miraba sus 2 pequeños paquetes de alegría. Sí, sí lo son. Respondió sin aliento mientras miraba a sus hijos mientras se frotaba la mano adolorida ahora liberada del desagradable agarre de su esposa. Los gemelos habían acallado sus gritos y ahora solo estaban contemplando su nuevo entorno. Ambos tenían el característico cabello rubio dorado de Arc, que parecía ser un gen dominante en todos sus hijos y ambos habían obtenido los ojos azul profundo de Alex. ¿Cómo les vamos a nombrar? Alex le preguntó a su esposa. Siempre le dejaba el nombre a ella, ya que pensaba que era lo menos que podía hacer por ella por todo el dolor que había sufrido.
June dejó de mirar a sus hijos y adquirió una expresión pensativa antes de asentir y mirar a los dos bebés. Jeanne Ark miró a la niña y luego a su pequeño Jaune Ark. 6. Alex miró a su esposa con expresión inexpresiva y preguntó secamente: ¿no se volverá confuso? La mirada que recibió a cambio lo hizo callar sabiamente. A veces su esposa podía ser más aterradora que el Grimm. 6 años después. Bip. 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 Se pudo escuchar el sonido estridente de un despertador antes de que una mano de debajo de las sábanas de la cama cercana se extendiera antes de presionar el botón para detener el molesto pitido. Los gemidos vinieron del único ocupante de la cama cuando comenzaron a levantarse. Cuando finalmente hicieron el esfuerzo de levantarse de la cama, se pudo ver que la persona era un niño de 6 años. Jaune Ark era un chico bastante promedio para su edad, apenas alcanzaba los 3 pies y 10 pulgadas, era un poco pequeño con su complexión larguirucha y brazos pequeños. Las únicas características destacadas que tenía eran su cabello rubio desordenado y ojos azul profundo con la piel ligeramente pálida, así que en general no se veía mucho. Odio despertarme temprano, refunfuñó internamente para sí mismo. Su madre quería que todos se levantaran temprano hoy para un día familiar, como ella llamó, porque su segunda hermana mayor se iría a una de las muchas escuelas de combate en Remnant desde que cumplió 13 años recientemente. Estaba bastante celoso de su segunda hermana mayor, Arturia. Ella pudo comenzar su entrenamiento oficial para convertirse en cazadora, mientras que él tuvo que esperar otros 7 años antes de que pudiera irse. 3 se dirigió a su guardarropa y se vistió y luego fue a cepillarse los dientes. Cuando terminó, perezosamente se dirigió a la puerta de su habitación. Cuando la abrió, vio que su vecina del otro lado del pasillo estaba cerrando la puerta antes de volverse para mirarlo. Buenos días, Jaune. Llegó el feliz y puro saludo de su vecina y Jaune no pudo evitar sonreír cuando la vio y le devolvió el saludo. Buenos días, Jeanne. Si era posible, su sonrisa se hizo aún más grande. Jeanne es su hermana gemela, ambos se veían bastante similares si solo contabas que ambos tenían ojos azules y cabello rubio, que solo ellos y su hermano mayor tenían ese tipo de combinación de cabello y color de ojos. Su hermana tenía el cabello suelto por los lados con una pequeña cola de caballo en la parte posterior. Llevaba una linda sudadera con capucha rosa, que le quedaba un poco grande con unos jeans con todo lo que su gemelo mayor se ve muy adorable. Sintiéndose un poco incómodo mirando a su hermana durante tanto tiempo, trató de entablar una conversación. Así que ¿estás bien? Jaune se encogió cuando las palabras salieron de su boca, pero a su hermana no pareció importarle ya que mantuvo una pequeña sonrisa en su rostro. Estoy bien, pero me equivoco, solo voy a extrañar a Arturia, le dijo con el ceño fruncido que se abría paso en su rostro. Jaune podía entender por qué se sentía un poco deprimida desde que se deprimió cuando su hermana mayor, Olivia, se fue a la escuela de combate cuando ella cumplió 13 años. A Jeanne siempre le gustó estar cerca de todos, así que incluso si alguien se iba por un tiempo, ella se enojaba, pero sus padres creen que lo superará cuando madure un poco más. 3. Jaune no podía ver muchos problemas, ya que sus hermanas regresaban a casa en las vacaciones y los fines de semana porque en realidad no viven cerca de una de las escuelas de combate para que puedan hacer viajes simples, por lo que sus hermanas se quedan en las escuelas, pero ven a visitarnos durante las vacaciones y, a veces, los fines de semana. Estallido. Sus pensamientos fueron arrebatados por el portazo de una puerta al final del pasillo, los gemelos voltearon la cabeza tan rápido que fue sorprendente que no recibieran un latigazo. Podían ver a su tercera y última hermana mayor, Mordred, caminando hacia ellos con un ceño aterrador en su rostro. 6. El arco de Mordred tenía el cabello rubio como el resto de los arcos con una coleta alta, pero a diferencia de los gemelos de arco, sus ojos eran verdes, lo que aparentemente había obtenido de su abuela por parte de su padre. 2. El joven Ark no se llevaba bien con Mordred. Eso era mezquino porque pensaba que ella era ruidosa y demasiado orgullosa de que solo lo frotaba de la manera incorrecta, pero ella seguía siendo su hermana y él la amaba. Pero si hubiera una palabra que usaría para describirla, sería una marimacho o, mejor aún, rebelde. Mordred miró a sus dos hermanos menores. ¿Qué estás haciendo, Skird, bloqueando el pasillo si no nos apuramos? Su Majestad estará disgustada con nosotros. Les dijo con un claro tono de molestia que se había convertido en sarcasmo cuando se refirió a su hermana mayor. Mordred los dejó a los dos antes de que pudieran responder. Ambos se miraron el uno al otro antes de correr para ponerse al día, ya que no querían molestar a su madre ni a la hermana mayor, y mucho menos a los dos.
Bajaron las escaleras para ver que Mordred acababa de entrar e inmediatamente se sentaron encorvadas sin importarles un comino el par de ojos esmeralda que le daban una mirada de decepción. Esos ojos pertenecían a Arturia, la segunda hermana mayor que parecía una copia casi mayor de Mordred, pero con una mirada menos salvaje y áspera y más ingenua y elegante. Llevaba una falda azul hasta la rodilla con una camisa blanca con una cinta azul. Su mirada se apartó de su rebelde hermana y se trasladó a las gemelas. Las espaldas de Jaune y Jeanne se enderezaron cuando su hermana los miró. Había una razón por la que Mordred se refería a ella como su majestad y era porque con la forma en que Arturia actuaba y cómo se sentía como si sus ojos te juzgaran, daba la impresión de que a veces era parte de la realeza. Su mirada finalmente se suaviza y suspiró Jaune, Jeanne, ¿podrían dejar de estar de pie allí y tomar asiento? Ambos no necesitaron que se lo dijeran dos veces y se dirigieron a la mesa y tomaron sus asientos. En realidad, nadie dijo nada y todo lo que se podía escuchar era el tamborileo de Mordred golpeando la mesa con aburrimiento. Arturia había vuelto a mirarla mientras tanto Jaune como Jeanne se quedaban sentados allí, ahogándose en el semisilencio. Esto es incómodo donde los pensamientos de los cordeles. Después de unos minutos de querer que algo matara el silencio que deseaban, pronto se respondió cuando la puerta de la cocina se abrió y entró su madre. Seguía siendo tan hermosa como siempre, parecía que ni siquiera dar a luz y criar a 7 hijos podría arruinar su belleza. Así eran 7 niños, June había dado a luz a otro par de gemelos, 2 hermosas niñas hace unos 4 años. Los 2 miembros más jóvenes de la familia eran Lily, que parecía seguir a Arturia y Mordred con sus tonos de cabello rubio y ojos verdes. La otra niña era Lucky, que también tenía el pelo rubio como un arco, pero había obtenido los ojos de su abuelo por el lado de su madre, que eran de un color marrón cálido y, en la opinión personal de Jun, los mejores ojos, pero solo porque eran lo único que se veía. Parecía ser heredada de su lado la familia, ya que parecía que todos sus otros hijos tomaban el lado de su marido. 3 buenos días a todos. June saludó a su hijo con una sonrisa mientras entraba con el desayuno y sus 2 niñas pequeñas justo detrás de ella. Hola madre. Buenos días mamá. Hola mamá. Donde las respuestas que recibió de todos ellos cuando comenzó a repartir el desayuno en la mesa, mientras las 2 jóvenes ocupaban sus asientos junto al lugar de su madre. Todos empezaron a comer y a hablar alrededor de la mesa. Jeanne estaba conversando tranquilamente con su madre, Mordred y Arturia discutían sobre quién era mejor en el manejo de la espada, pero siempre eran así, ya que parecían tener algún tipo de rivalidad. Mientras Lily y Lucky los ven ir y venir mientras todo esto sucedía, Jaune estaba sentado en silencio mientras comía y miraba furtivamente a la silla vacía al lado de sus madres. Alexander Arg no estaba en casa la mayor parte del tiempo con el trabajo de ser un cazador de tiempo completo que lo dejaba con muy poco tiempo para estar en casa con su familia y, aunque Jaune entendía que su padre no podía estar en casa todo el tiempo. Tiempo debido a su profesión no significa que no le moleste a veces. Jaune siempre admiró a su padre, era todo lo que quería ser, que era un héroe. Cuando su padre estaba en casa, pasaba algún tiempo con él y sus hermanas contando historias sobre sus aventuras o sobre cómo las personas de la familia Arco siempre se convertían en héroes como caballeros caballerosos de los viejos cuentos de hadas. De esa manera, Jaune no podía esperar para comenzar a entrenar, no solo pasaría un tiempo a solas con su padre, sino que también enorgullecería a su padre al continuar con el legado del Arco. Todos fueron sacados de lo que estaban haciendo cuando escucharon que se abría la puerta principal de la casa. Todos miraron hacia la puerta para ver a su padre entrar con su equipo de cazador que consistía en algún tipo de armadura de caballero plateada liviana alrededor de su cuerpo, tenía una capa alrededor del cuello que le bajaba por la espalda con el símbolo de la familia Ark en ella. Cuando sus ojos alcanzaron su rostro, se pudo ver que le había crecido el cabello rubio que ahora le llegaba al cuello y comenzó a dejarse crecer la barba. Todo esto hacía que Alexander se viera mucho como esos caballeros de los que oirías historias. Cuando todos finalmente se pusieron al día, lo saludaron con cosas como papá. Y más lejos antes de que fueran a su encuentro. Alex se rió entre dientes cuando Lily y Lucky se arrojaron sobre él, por lo que tuvo que atraparlas en un abrazo. Tenía una sonrisa en su rostro cuando el resto de su familia se acercó a él junto a la puerta, todos gritando preguntas sobre por qué había regresado temprano y sobre la gran aventura en la que había estado. Más despacio, no todos pierdan la cabeza ahora. Se las había arreglado para que todos estuvieran en un estado razonable para poder decirles que había terminado su misión temprano para poder despedir a su pequeña antes de que fuera a la escuela de combate.
Ahora vamos, enfrentarte a las hordas de Grimm me ha dado hambre. Eso le había valido una bofetada en la parte posterior de la cabeza de su esposa mientras sus hijos volvían a salir preguntando sobre su misión. 000. Ahora era tarde en el día después de que toda la conmoción se había calmado. Jaune estaba sentada en uno de los sofás de la sala de estar con uno de los muchos libros de diferentes cuentos de hadas que los Sharks tenían en su colección. Siempre le había gustado leerlos aprendiendo sobre todas las leyendas y mitos como los cuentos del Caballero Dragón o la Valquiria de Invierno. Hombre, este día ha sido tan agotador, se dijo el niño mientras pensaba en el resto del día. Después de que su papá regresó a casa todos habían estado tratando de escuchar sobre su misión, pero su papá les dijo que era algo secreto que el mismo director de Beacon le había enviado. Luego, el día se puso un poco más molesto para Jeanne y Sumon cuando tuvieron que despedirse de Arturia cuando ella se fue, pero su segundo hermano logró que se calmaran cuando ella les dijo que llamaría a casa cuando llegara y que ella, su hermana mayor, estará en la escuela para cuidarla. No pasó mucho después de que su madre y sus hermanas menores fueran a la ciudad con su gemela. Su padre y Mordred estaban entrenando como su padre lo había hecho antes con sus dos hijas mayores. Jaune había optado por observarlos por un tiempo, pero comenzó a tener una sensación horrible dentro de él cuando vio a su hermana y a su padre uniéndose y no le gustó porque no era justo para su padre o hermana. Su hermana también comenzaría la escuela de combate en unos pocos años para continuar la tradición de su familia, que era completar tu entrenamiento de cazador y luego podrías continuar haciendo lo que sea que desees hacer. Además, Jaune sabía que en pocos años él y su gemelo tendrían que intensificar y continuar la tradición de la familia Arco. No podía esperar, estaba deseando que llegara el día en que pudiera tener la oportunidad de acercarse a su padre, ya que era difícil en este momento que sus padres tuvieran 7 hijos. Fue difícil cuidarlos a todos, especialmente cuando uno de tus padres está mucho tiempo fuera. No culpó a nadie, por supuesto, ya que su mamá hizo lo mejor que pudo. Tener que cuidar a los niños y adolescentes no es fácil y su papá hizo lo que pudo cuando él estuvo cerca para cuidar y capacitar al mayor de la familia. 000. Oye, Jaune. Una voz profunda gritó detrás de él. Jaune gritó mientras saltaba de su asiento y se giraba para ver a su padre, quien parecía reírse silenciosamente por casi darle un ataque al corazón. Su padre ahora vestía ropa más informal, solo una simple camisa y jeans. Se dio cuenta de que su padre se veía un poco sin aliento por el sudor en la frente, probablemente debido al combate de entrenamiento que tenía con su hermana. Si enciendes a su hijo, no es mi intención asustarte. Alex comenzó a palmear a su hijo en el hombro. Él acababa de salir de la pelea con Mordred, y parecía que ella tenía mucha agresión que dejar salir y decidió sacarlo. Sí, estoy bien. Jaune odiaba no poder evitar tartamudear y mirar hacia el suelo. El jefe de los Arcs miró a su hijo y notó algo en el suelo junto a él. No sé qué estaba tan interesado en los viejos cuentos de hadas, por otra parte, siempre estaba preguntando sobre viejas historias sobre los Arcos y nuestro legado. Alex pensó para sí mismo mientras tomaba el libro. Tan viejos cuentos de hadas, le dijo a su hijo mientras Jaune parecía avergonzado de que su padre encontrara su libro. ¿Cuáles son tus favoritos? Su hijo no respondió de inmediato, ya que su rostro había adquirido una expresión de sorpresa antes de fruncir el ceño al pensar en su respuesta. Jaune no sabía cuál elegir entre las docenas de historias que había buscado. Había tantos como El Caballero de la Mancha del Amor, El Hijo del Verano o tal vez El Rey de la Caverna. Pero había una historia que sentía tal vez con más fuerza que otras. Se trataba de un hombre que no se detendría ante nada para hacer realidad su sueño de salvar a la gente y estaría tratando de acercarse a su sueño incluso con las probabilidades en su contra. Aunque Jaune no había leído la historia completa ya que solo tenía fragmentos de la historia de este héroe que solo al principio, por lo que no sabía cómo terminó, pero podía admirar la voluntad de nunca darse por vencido. 8 tendría que ser, dejó de tener que pensar si esta era la respuesta que quería dar hasta que decidió seguirla. El héroe manchado de carmesí. La reacción que obtuvo de su padre no fue la que esperaba. El rostro de su padre parecía atravesar diferentes emociones que el joven no pudo distinguir antes de que Jaune pudiera incluso preguntarle qué le pasaba a su padre al salir de la habitación. Jaune estaba atrapado donde estaba, no sabía qué hacer, qué había hecho para que su padre se fuera así. ¿Qué dije mal? Antes de que más pensamientos deprimentes pudieran entrar en su cabeza, su padre había regresado a su habitación, pero esta vez tenía algo con él. ¿Qué tienes, papá? Preguntó un poco más tranquilamente esperando no enojar a su papá. El arco mayor ignoró su pregunta. Jaune, ven y siéntate.
Tan pronto como escuchó lo serio que sonaba, Jaune hizo lo que le dijeron. Este hijo es algo que se ha transmitido de los arcos durante generaciones, mi padre y su padre antes que él y así sucesivamente, se ha convertido en la tradición de un arco pasar esto a otro arco. Le dijo al joven y luego le mostró lo que parecía ser una espada larga con un mango azul y una cruz de guardia dorada con un escudo que era blanco con un borde dorado que mostraba con orgullo el símbolo de la familia Arkenel. Jaune parecía estar casi hipnotizado por él antes de apartar los ojos de él y volver a mirar a su padre. Es hermoso, pero ¿qué es? Su padre simplemente sonrió y dijo, este es Croce Amor si fue utilizado por tu tatarabuelo en la última gran guerra. Los ojos de Jaune casi salieron de su cabeza y su mandíbula cayó. Esta era el arma legendaria que sus antepasados habían usado en sus viajes para convertirse en héroes. El joven estaba tan impresionado que casi no escuchó las siguientes palabras que dijo su padre. Me gustaría que lo tuvieras. El mundo entero de Jaune se congeló cuando escuchó eso antes de que sus ojos se precipitaran hacia sus padres. Su padre se rió entre dientes. Planeo dártelo una vez que seas lo suficientemente fuerte como para aprobar mi entrenamiento antes de que te vayas a la escuela de combate en unos pocos años, al igual que mi padre hizo conmigo, es una tradición después de todo. Jaune sabía que lo decía en serio porque su padre se tomaba muy en serio cosas como el legado familiar y la tradición. Miró a su padre mientras un fuego de determinación comenzaba a arder profundamente en sus ojos. Le juro a papá que me volveré fuerte pase lo que pase, le dijo con tanta convicción como podría tener un niño de 6 años, pero para demostrarle a su padre que lo decía en serio, agregó. Tienes mi palabra. Su papá simplemente sonrió, aunque Alex algún día se enteraría porque todo el enfoque que puso en instalar cosas sobre el legado, la tradición y nunca volver a la palabra con sus hijos. Que Jaune había tomado todo eso a bordo, especialmente el último. Así que un día aprenderá lo que le costaría a su hijo volverse fuerte tal como prometió. 5 años después. Se podía escuchar el sonido de dos combatientes peleando en la parte trasera de la finca Ark. Choque choque. De nuevo. Alex gritó con un toque de molestia en su voz. Los dos oponentes se pusieron en sus posiciones y luego continuaron peleando entre sí con el resultado siendo el mismo con Jaune en el suelo y Alex cada vez más irritado. Esto había estado sucediendo durante algún tiempo hasta que Alex finalmente lo detuvo. Jaune, vamos, eso es suficiente por hoy, no estamos llegando a ninguna parte, suspiró Alex tratando de aliviar la irritación que había acumulado durante el combate. No podía entender dónde estaban yendo mal sin importar cuánto tiempo quisieran, Jaune parecía estar progresando poco o nada en absoluto. Había comenzado a entrenar a Jaune y Jeanne cuando ambos cumplieron 9 años y ambos habían estado bien al principio, pero al ver que se había hecho evidente, había una gran diferencia entre su par de gemelos mayores. Cuando se trataba de Jeanne, era natural en el progreso del entrenamiento al igual que sus hermanas mayores, pero su hermano Jaune era que si Alex estaba siendo honesto y horrible, su juego de pies no era lo suficientemente fuerte como para que alguien pudiera maniobrarlo fácilmente o simplemente derribarlo. Luego estaban sus defensas, que tenían tantas aperturas en ellas que ni siquiera era gracioso lo fácil que era explotarlas. Sus golpes de espada estaban bien, pero ninguno era lo suficientemente rápido y fuerte en comparación con sus hermanas. Lo único que Alex podía enorgullecerse de su hijo era su determinación, no importa cuánto bajó Jaune, él sigue subiendo una y otra vez, era como si su hijo estuviera hecho de acero irrompible, pero solo porque tenías mucha fuerza de voluntad no significaba nada si no puedes respaldarla con algo. Alex suspiró para sí mismo, no sabía qué hacer con Jaune, habían estado entrenando durante 2 años y tenía poco que mostrar. Jaune estaba progresando demasiado lento cuando estaban juntos y su hijo casi no avanzaba en absoluto cuando se entrenaba solo, mientras que Alex tenía que salir a misiones más largas. Alex simplemente no tuvo suficiente tiempo entre entrenar a Jeanne, sus deberes como esposo y tendría que comenzar a prepararse para el entrenamiento de los gemelos más pequeños en unos pocos meses cuando cumplieran 9 años. No mencionar que June había vuelto a quedar embarazada, por lo que ahora sería su 8º hijo juntos. Eso fue todo sin mencionar las misiones a las que Ufpin lo estaba enviando y el tiempo entre ellos se fue acortando mientras que las misiones en sí se alargaban. Odiaba pensarlo, pero con la forma en que Jaune estaba empezando a pensar que tal vez su hijo no estaba hecho para ser un cazador. Mientras Alex estaba perdido en sus propios pensamientos, Jaune se sentía oprimido por sus propios pensamientos deprimentes que plagaban su mente. No entiendo.
Lloró internamente mientras seguía repitiendo los fracasos de su sesión de entrenamiento con su padre en su cabeza. ¿Qué estoy haciendo mal? Jaune no podía entender por qué le estaba pasando esto. Finalmente había podido pasar un tiempo a solas con su padre, pero por las razones equivocadas. Había sido tan feliz cuando empezaron por primera vez que apenas podía contenerse, pero toda esa alegría pronto se convirtió en autodesprecio cuando quedó claro que era inferior a sus hermanas. Él y Jeanne tuvieron que tener sesiones de entrenamiento separadas porque él estaba muy atrasado que su hermana. Lo que había aprendido en unos 2 años no era ni la mitad de lo que ella podía hacer en su primer año. Jaune odiaba la sensación del nudo que se retorcía en su pecho cada vez que veía a su hermana y a él entrenar con una sonrisa en sus rostros. Su padre había tratado de ocultarlo, pero Jaune sabía que había visto las miradas que su padre le dirigía por el rabillo del ojo, era una mirada de decepción. Eso es todo lo que su padre vería cuando lo mirara como un fracaso del nombre del arco. Antes de que Jaune pudiera profundizar mucho más en su autodesprecio, las voces de su padre lo sacaron. Jaune, he tomado una decisión, las voces de su padre parecían inseguras antes de que se armó de valor y miró a su hijo directamente a los ojos. No creo que no tengas lo que se necesita para convertirte en un cazador, así que dejaremos tu entrenamiento de ahora en adelante. Los ojos de Jaune se agrandaron y respiró hondo, sus ojos comenzaron a lagrimear pero luchó contra él, se negó a llorar frente a su padre. Alex notó la reacción de su hijo antes de agregar rápidamente. Sé que estás molesto, pero creo que esto es lo mejor para ti y hay muchas otras opciones para ti. Su hijo no respondió por un tiempo y se dio cuenta de que su hijo se lo estaba tomando mal, pero llegó a entenderlo a tiempo. Jaune finalmente logró arreglarse por un momento antes de decirle a su padre en un tono pequeño y triste. Está bien, entiendo que, solo me iré. Luego abandonó rápidamente el patio trasero y a su padre mientras se apresuraba a su habitación, ignorando a su madre y a sus hermanos menores en el camino. Una vez que llegó a la seguridad de su habitación, cerró la puerta con llave antes de colapsar en su cama tratando de contener las lágrimas. Había pasado aproximadamente una semana desde que su padre terminó su entrenamiento y Jaune apenas había salido de su habitación durante todo ese tiempo. Se había puesto tan mal que incluso su madre y sus hermanas estaban empezando a preocuparse. Intentaron que saliera e interactuara con ellos, pero Jaune solo quería que lo dejaran solo por ahora. Sabía que lo que estaba haciendo no era saludable y era infantil, pero que le dijeran que su sueño de convertirse en un héroe había sido aplastado por su propio padre lo había hecho sentir tan vacío y perdido. Su madre y sus hermanas habían intentado que su padre reconsiderara su decisión, pero su padre no se movía en el asunto, lo que había llevado a los padres de Ark a discutir lo que estaba sucediendo en este momento. Era tarde en la noche, por lo que sus padres pensaron correctamente que sus hijos estaban dormidos, pero Jaune tuvo problemas para dormir durante la última semana con su mente angustiada por lo que había sucedido hace una semana, así que con un tiempo pasado, Jaune finalmente decidió hacerlo. Tratar de ver qué estaba pasando con sus padres. Abriendo lentamente la puerta de su habitación, recorrió el pasillo para no ver a nadie en el oscuro pasillo vacío, pero las voces que venían de la planta baja se volvieron un poco más claras, pero aún no podía distinguirlas. Caminó por el pasillo hasta la escalera lo más encubierta posible y mientras bajaba se quedó lo más cerca posible de la pared para que no lo vieran. Por última vez en junio, dije no. Ahora se podían distinguir las voces de su padre. ¿Pero por qué Alex? ¿Has visto lo que le está haciendo? La voz desesperada de su madre fue lo siguiente que escuchó responder a su padre. ¿Por qué no vuelves a entrenar con Jaune? Sonaba cansada como si hubieran estado haciendo esto durante mucho tiempo. Su padre respondió rápidamente diciendo porque no tengo tiempo para eso, Jeanne necesita más tiempo para aprender las formas más complejas del estilo de lucha Ark y luego tendré que empezar a enseñarle a Lucky y Lily lo básico pronto. Tal vez tendrías más tiempo si no siempre estuvieras Dios sabe dónde en alguna estúpida búsqueda de Ozpin. Las voces de su madre comenzaron a elevarse al final cuando terminó y continuó. Todavía no me dirás qué te tiene haciendo todo este tiempo y por qué tienes que estar lejos de tu familia durante tanto tiempo. Las misiones que hago para Ozpin están clasificadas. Se escuchó una burla de su madre cuando dijo eso. Pero las hago para asegurarme de mantener a todos a salvo. Eso es por eso que no puedo perder más tiempo con Jaune. Tan pronto como esas palabras fueron dichas, hubo completos silencios. Jaune podía sentir que su corazón se detenía, descubrió que su garganta le había hecho difícil tragar cualquier cosa y podía sentir que se le humedecían los ojos, pero tuvo que obligarse a no sollozar, de lo contrario sus padres lo encontrarían. ¿Es así como ves el tiempo que pasas con tu hijo?
La voz de su madre no era más que un susurro y podrías haber jurado que se había enfriado cuando habló. No quise decir eso como la voz de su padre seguía siendo fuerte. Entonces ¿qué hiciste que has? Oh, por mierda Junio, ¿quieres que Jaune murga porque eso es lo que pasará si se baja por el camino de los cazadores? Su padre gritó mientras cortaba a su madre. Bofetada. El sonido de carne golpeando carne se extendió y se hizo eco de toda la evidencia que conducía a que su padre acababa de recibir una bofetada. Los sonidos de respiración pesada y gemidos ahora provenían de las escaleras. Por un momento Jaune pensó que su padre estaba llorando por la bofetada, pero esa teoría fue refutada rápidamente ya que definitivamente los sonidos provenían de su madre. Yo, lo sé, está bien, sé que se va a matar a sí mismo, pero, sollozo, no soporto verlo así. Sollozo apenas saldrá de su habitación y, cuando lo vemos, puedes ver cuánto dolor tiene y duele no estar para ayudarlo. Sollozo. Jaune nunca había escuchado a su madre sonar tan rota antes. June está bien, estará bien, Jaune estará bien y lo superará y seguirá adelante. Podía escuchar a su papá tratando de calmar a su mamá y evitar que llorara. Su discusión fue rápidamente olvidada. Jaune decidió que había escuchado a sus padres el tiempo suficiente y, tan silencioso como pudo, regresó a su habitación mientras su mente trataba de procesar lo que había escuchado de sus padres. 0, 0, 0. Caminando por las calles en el camino de regreso a su casa estaba un Jaune que ahora tenía 12 años. Habían pasado 6 meses desde esa noche con la pelea de pequeños gritos de sus padres. Algo había cambiado para él desde ese momento. El más grande tenía que ser el miembro más nuevo de la familia. Así es, su madre finalmente había dado a luz a una niña llamada Rose y todos la amaban. Los otros cambios fueron cosas más simples, como que Lily y Lucky entrenaron allí con su padre junto con la ayuda de Jeanne, que estaría en camino a una escuela de combate en un año. Solo pensar en sus hermanas y el entrenamiento lo hizo suspirar ya que esa noche Jaune tenía sentimientos encontrados sobre todo el asunto. Una parte de él estaba amargada y enojada porque sus padres no creían que él podría convertirse en un héroe y solo se mataría, mientras que la otra parte lo hacía sentir culpable y triste por cómo su comportamiento estaba haciendo que su familia peleara entre sí. Entonces, con su amor por su familia ganando, Jaune simplemente decidió ocultar cómo se sentía, pero eso no significaba que aún no le doliera cuando escuchó a su padre alardear de que la mayoría de sus hijos eran prodigios donde él era simplemente un viejo normal. Jaune. Con las cosas como estaban, Jaune no tenía grandes cosas que decir sobre las cosas en casa con su padre, pasando tiempo con sus hermanas y su madre preocupada por el nuevo bebé en la casa, lo que significaba que tenían poco tiempo para él. Fue realmente lo peor cuando todas sus hermanas estaban de vuelta en casa, ya que todas eran cazadoras o se estaban entrenando para ser cazadoras, por lo que todas hablaban sobre temas relacionados con Huntsman que él casi no tenía idea y que solo lo hacían sentir como un paria. Todavía amaba a sus hermanas y a sus padres hasta cierto punto, pero realmente le dolía saber que de todos ellos llegó el último, era la oveja negra y eso hizo que el fuego dentro de él quisiera demostrar que podía ser alguien digno de allí. Reconocer. Pero Jaune suspiró y cerró los ojos sabiendo que no tenía forma de hacer eso, así que tal vez debería aceptar su lugar y hacer algo simple como un granjero o un herrero. Cruzó la calle todavía tratando de pensar en qué hacer consigo mismo. Caminando por un callejón se detuvo cuando pudo escuchar el sonido de alguien gimiendo. Miró hacia el callejón oscuro pero solo pudo distinguir la forma de un hombre en las sombras apoyado contra la pared. Cometiendo correctamente un gran error, se decidió a ver que podía ayudar a la persona al ver que estaba en muy mal estado, ya que apenas podía mantenerse en pie. Cuando Jaune se acercó, vio que el hombre estaba de espaldas a él. La persona en cuestión parecía tener el pelo blanco y la piel muy bronceada. Oye, señor, Jaune vaciló antes de acercarse. ¿Está bien? El hombre se dio la vuelta y los orbes azules de Jaune se vieron en un par de oro intenso. Fue a partir de este momento que una espada rota forjaría una espada nueva y más fuerte para tomar su lugar. 0, 0, 0. Entonces, chico, ¿quieres ser un héroe? El hombre cuyo nombre, Jaune supo que era Shirou, le preguntó. Después de que Jaune había ofrecido su ayuda al hombre de cabello blanco, lo que les había llevado a hacer una pequeña charla y Jaune rápidamente se dio cuenta de que, aunque el hombre misterioso miraba y a veces intimidaba, parecía haber algo más para él, por lo que Jaune habló lo que había llevado a Shirou hablando y preguntándole cuál era su objetivo en la vida. Jaune sabía que la forma en que Shirou había hecho la pregunta era más de lo que parecía, lo hizo pensar en su respuesta por unos momentos. En esos momentos recordó la promesa que le hizo a su papá hace tantos años.
Sí, quiero ser fuerte, quiero ser un héroe, le dijo el joven Ark con toda la determinación que pudo reunir. Di mi palabra de que lo lograría sin importar el costo. Shirou lo miró y el joven le devolvió la mirada, ambos se miraron a los ojos inflexibles. Después de lo que parecieron horas, Shirou lo rompió y miró hacia otro lado, como si hubiera confirmado algo. Eres un tonto, le dijo a Jaune como si fuera un hecho absoluto, pero, yo también, dijo aparentemente más para sí mismo que para Jaune. Definitivamente no puedo convertirte en un héroe, pero, la atención del arco joven estaba completamente en él. Puedo enseñarte cómo hacerte más fuerte y tal vez por algún milagro ayudarte a dejar de ser tan tonto. 0, 0, 0, final. Perfil de las hermanas de Hanue, las edades son cuando Jaune tiene 12 años, arco de Olivia edad, 21. Pelo rubio. Ojos, azul claro. Arco de Arturia. Edad, 18. Pelo rubio. Ojos verdes. Se ve igual que Sabre de Fate Steinite 1. Arco de Mordred. Edad 15. Pelo rubio. Ojos verdes. Se ve igual que Mordred de Fate Arco de Jeanne. Edad, 12. Pelo rubio. Ojos, azul profundo. Se ve igual que Jeanne de Fate Arco de Lily. Edad, 10. Pelo rubio. Ojos verdes. Se ve igual que Saber Lily de Fate Grand Order. Lucky Ark edad, 10. Pelo rubio. Ojos cafés. Parece Lucky Ark Filia de Fairy Tail. Arco de Rosa edad, 6 meses. Cabello. Rubio muy claro aparentemente casi blanco, de su madre, ojos azules así que sí, eso es todo, no tengo idea de si continuaré o simplemente me rendiré ahora, ya que no tengo idea de lo que estoy haciendo, como probablemente puedas ver, pero bueno, lo intenté de todos modos. Más bueno, quizás hasta la próxima.